vamos a mirar qué es una malla electrosoldada. Una malla electrosoldada, pues hay varias definiciones. Una que me gusta mucho es esta: producto en forma de panel conformado por alambre de acero con resaltes. Ese alambre de acero con resaltes comúnmente lo llamamos grafil, dispuestos en forma ortogonal y soldados en los puntos de intersección. Por eso se denomina electrosoldado. Como todo producto, normalmente debe cumplir una normatividad. En este caso, las mallas electrosoldadas Gerdau de ACO cumplen con la norma NTC 5806. Adicionalmente, en Colombia, este producto tiene un reglamento técnico que es de obligatorio cumplimiento, emitido bajo la resolución 0277 de 2015 por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Entonces, esta es una malla electrosoldada. Acá podemos ver una imagen. Hablando de grafil, la materia prima para las mallas electrosoldadas, entonces podemos definir el grafil como un alambre de acero corrugado obtenido mediante el proceso de trefilado o laminado en frío. Esto es importante, tener en cuenta el proceso, ya que normalmente los procesos de fabricación del acero tienen que ver mucho con las propiedades que exhibe el acero mismo. Se produce el grafil a partir de alambrón liso de bajo contenido en carbono. Un alambrón que, como alambrón, es muy dúctil, pero posteriormente va al laminado en frío. Cumple también, así como las mallas, cumple con los requisitos de la norma NTC 5806. Acá podemos ver unas imágenes de grafil. Importante el tema de las corrugas. Las corrugas le dan anclaje, sirven para dar anclaje del acero al concreto y deben cumplir unos requisitos mínimos. Adicionalmente, como vamos a ver más adelante, hay unos requisitos de identificación del grafil, la parte del fabricante y la denominación. Entonces, el grafil, materia prima para las mallas electrosoldadas, y de allí se derivan la mayoría de sus propiedades. Ahora, ¿cómo es el proceso de obtención del grafil? Proceso de trefilación o de laminación en frío. Llamamos trefilación cuando se hace pasar a través de una hilera, y laminación cuando lo que reduce el diámetro es unos rodillos laminadores. Entonces, partimos de los rollos de alambrón liso bajo carbono, los llevamos a un instrumento que se llama devanador, en el cual se desenrolla el rollo, valga la redundancia, luego pasa a través de unos rodillos que lo van enderezando y lo van guiando hasta las cajas. Las cajas, que normalmente son 2, 3 o 4, que van en línea. Allí es donde se ubican las hileras, si estamos hablando de trefilación, o los rodillos, si estamos hablando de laminación. Como les digo, es un proceso en frío, a temperatura ambiente. Y es importante que en estas cajas pues van unos lubricantes, que lo que hacen es generar un medio de deslizamiento entre el metal, la superficie metálica del alambrón, con la superficie metálica de la hilera o del rodillo, de modo tal de que no perjudique la superficie del acero. Si yo coloco en contacto en la reducción acero o metal con metal, sin ningún lubricante, se me pueden generar defectos superficiales que me pueden reventar o dañar las propiedades del grafil. Entonces, es un factor allí importante tener una muy buena lubricación para permitir que el proceso sea continuo y sin problemas. Una vez pasa por las 2, 3 o 4 cajas laminadoras, normalmente en la última caja es donde se generan las corrugas. En las primeras se van dando deformaciones en el área, va disminuyendo el área transversal, y en la última se generan las corrugas y las marcaciones requeridas. Una vez ya tengamos el grafil, pasa al enrollado para finalmente conformar normalmente las bobinas o los rollos de grafil como tal, los cuales posteriormente van para la máquina de mallas o para enderezado como barras. Entonces,
Como pueden observar, allí tenemos la parte de los rollos en el devanador. Normalmente para hacer el proceso continuo se hace soldadura entre las puntas finales de un rollo y la inicial del siguiente para que el proceso sea continuo. Y en este dispositivo ya se alinea la línea para pasar al proceso de perfilación. Ya vemos como el operario va a hacer el proceso de soldadura. Acá vemos la línea. Digamos que no es un proceso donde puede haber algún reviente inesperado. Es importante que esté protegido para seguridad de las personas. Observamos la línea, el hilo, luego de pasar por las cajas perfiladoras, la obtención del rollo a recta final. Es un proceso continuo, bastante productivo. Ahora, este proceso le genera las propiedades, tanto la materia prima, pero finalmente el proceso, las propiedades del grafil. El grafil entonces debe tener unas propiedades mecánicas, como son un límite de fluencia o resistencia a la fluencia. Como grafil, el valor mínimo de norma es 515 megapascales para el grafil. Y una resistencia máxima a la tracción de 585 megapascales. Hay unas características dimensionales en el cual tenemos la denominación. La denominación comienza por una D, que significa grafil. La misma norma NTC 5806 también aplica para alambre liso. Entonces, cuando es alambre liso lleva una L. Cuando es grafil, es decir, con corrugas, lleva una D. Y sigue el número, el siguiente número es el diámetro nominal. Digo diámetro nominal porque obviamente al tener corrugas pues no hay un diámetro homogéneo. Entonces es un diámetro nominal que por lo general va, en el mercado colombiano se comercializan entre 4 milímetros, que es el mínimo permitido por norma, y aunque la norma permite más gruesos, en Colombia normalmente se trabaja hasta 8.5 milímetros. Bueno, hay una nota importante que vamos a ver más adelante, que los grafiles de diámetro nominal 4, 4, 5 y 5 milímetros solo pueden ser utilizados para la elaboración de la malla electrosoldada. Básicamente es un tema normativo. Y la masa nominal, es decir, los gramos que pesa un metro de grafil, tiene una tolerancia también que es más o menos 6% de este valor. Las corrugas. Ya hablamos de la importancia de las corrugas para la adherencia al concreto, tiene también un mínimo altura promedio de las corrugas, y también debe haber un área total grafilada mínimo del 25%. Las líneas de los resaltes deben ser mínimo 2 o más, pueden ser 2, 3, es lo más común. El espaciamiento promedio entre los resaltes debe ser de 3.5 a 5.5 resaltes por cada 25.4 milímetros o por cada pulgada. Y el ángulo de los resaltes respecto al eje longitudinal de la barra debe ser mínimo 45 grados. ¿Por qué todos estos requisitos? Pues porque necesitamos garantizar una adherencia mínima al concreto, para que se transfieran las cargas del concreto al acero y él pueda, con su rigidez y resistencia, soportarlas. ¿Ok? Ahora ya podemos pasar a las mallas electrosoldadas, hechas de grafil. Entonces el proceso de electrosoldado de las mallas comienza también a partir de los rollos, que fue el producto del proceso de perfilado. Estos rollos pasan a través de una máquina electrosoldadora, la cual une los grafiles longitudinales y transversales mediante un proceso de soldadura por resistencia. ¿Qué es soldadura por resistencia? Es decir, tengo unos electrodos
de cobre, los cuales están energizados, se envía una corriente instantánea y al encontrar una resistencia al paso de la corriente hay un calentamiento local que lo que hace es fundir, más la presión que se ejerce genera la unión de las grafiles longitudinales con los transversales. Es un proceso automático, controlado y que garantiza, digamos, y es admitido normalmente en el sector de la construcción, porque es automático y controlado. Entonces acá vamos a observamos los carretes de grafil. Si tenemos, por ejemplo, 16 grafiles longitudinales, tengo 16 carretes que van desenrollándose, enderezan, se ubican en las separaciones requeridas por el diseño de la malla, que es 150 milímetros, si es 200, si es 250. Cada golpe que escuchan es una soldadura, un golpe de soldadura. Acá observamos. Estos son los grafiles longitudinales, los cuales en la misma máquina por la parte superior se alimentan los grafiles transversales ya enderezados uno a uno. Y cuando se posiciona el grafil transversal con el longitudinal, los electrodos van y hacen el proceso que les expliqué ahora, el proceso de electrosoldadura. Realmente sale ya el panel con todas las uniones soldadas, se hace el corte, o si también es posible tener las mallas en rollos, entonces podría tener al final de la línea una formadora de rollos, pero lo más común en nuestro medio es el panel como el que vemos acá. Importante de nuevo resaltar el tema de la seguridad. Son equipos en movimiento, son equipos que trabajan bajo una programación definida y por ende deben estar protegidos, las personas deben usar PPPs, debemos tener todos los cuidados de seguridad de las personas en este proceso. Importante, toda manipulación debe hacerse con guantes, con gafas, para garantizar la seguridad de las personas. Al finalizar el proceso, entonces, se hace el etiquetado con toda la información requerida para obtener una buena trazabilidad del producto. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los requisitos de la malla? Hay unos requisitos dimensionales, como siempre hay unas tolerancias, entonces tenemos unos requisitos para el espaciamiento entre los alambres, entonces para la distancia medida entre el centro a centro de los alambres individuales tiene una tolerancia de 6.35 milímetros máximo. Los pelos son los salientes que quedan tanto en la dirección longitudinal como la transversal y tienen una tolerancia sobre la medida especificada de más o menos 25 milímetros cuando son longitudinales y de más o menos 13 milímetros para los pelos transversales. El ancho útil es la distancia entre los centros de los alambres longitudinales externos, ese es como el ancho útil de la malla, y el ancho total es la distancia entre los extremos de los pelos. La longitud total igual es la distancia entre los pelos longitudinales, los extremos, y tienen también sus tolerancias, más o menos 25 milímetros o 1% de la longitud de la malla. En la norma entonces tenemos unas designaciones de las mallas. Hay unas mallas estándar y mallas especiales. La malla estándar tiene las designaciones de esta tabla de la norma. Son tipo XY o XX, dependiendo la distancia entre la separación en el refuerzo principal. En XY es diferente y en XX es la misma. Y la denominación continúa con la cuantía. La cuantía principal en la
dirección principal es la cantidad de acero que hay en un metro lineal de malla. Entonces tenemos el número de barras longitudinales, el número de barras transversales. Una malla estándar tiene una longitud de 6 metros y un ancho de 2,35 metros. Los diámetros longitudinales y transversal, la separación longitudinal y transversal, la longitud de pelos longitudinal y transversal, el peso nominal y la cuantía principal. Como les digo, la cuantía es el área de acero en centímetros cuadrados por cada metro lineal de la malla. Entonces, para calcular la cuantía, ¿cómo se calcula la cuantía? Tenemos acá un ejemplo. Para la malla XY084 tenemos un diámetro del grafil longitudinal de 4 milímetros, una separación de esos grafiles longitudinales de 150 milímetros y la cuantía se calcula de la siguiente manera. El diámetro principal, que es 4 milímetros, lo pasamos a centímetros. El metro de 100 centímetros, todo en centímetros. Calculamos el área, que nos da, en este caso, 0,12566 centímetros cuadrados. Y calculamos el factor de cuántos grafiles por metro lineal tenemos, teórico. Es decir, en un metro de 100 centímetros, como la separación es 15 centímetros de los longitudinales, tenemos 6,6667 grafiles por metro. Multiplicamos el área en centímetros cuadrados por el número de grafiles por metro y nos da la cuantía en esa dirección principal. En este caso es 0,84 centímetros cuadrados por metro lineal de malla. Ahora veamos cuáles son los ensayos de calidad que se hacen en producción de los grafiles de las mallas. Entonces se hacen ensayos de tracción, ensayos de doblado, de esfuerzo cortante, ensayo de masa lineal y ensayos dimensionales. ¿Para obtener qué? Las propiedades requeridas por norma. Entonces la resistencia a la fluencia se hace tanto para grafiles como para malla electrosoldada en el ensayo de tracción. La resistencia a la tracción, que es la máxima resistencia que se obtiene, también se hace para ambos. Tener en cuenta que para obtener la resistencia a la fluencia se debe utilizar un extensómetro. Un extensómetro es un aparato que se utiliza en el ensayo de tracción para determinar exactamente ese punto, esa resistencia a la fluencia. Esto debe hacerse de acuerdo a las normas de los ensayos, con unos métodos que también están normalizados y por personal calificado. El ensayo de doblado, el doblado se hace un ensayo de producción. Recuerden, es un ensayo de producción para la barra. No estoy diciendo que el doblado de la malla se hace con estos diámetros, no. Esto es para producción, para garantizar que tenga una cierta ductilidad mínima, pero solamente en el ensayo de doblado se hace a 90 grados, se hace para ambos, grafiles y mallas, y debe hacerse sobre un bulón de un diámetro mínimo. Debe ser una superficie redonda, libre de rotación, y para diámetros nominales de grafil menores o iguales a 7 milímetros, el bulón debe ser 2 veces el diámetro. Para grafiles de diámetro nominal mayor a 7 milímetros, debe ser 4 veces el diámetro para el ensayo de producción. El esfuerzo cortante se hace en el ensayo de esfuerzo cortante para la malla electrosoldada. Nos mide la resistencia a la separación por cortante de esa unión soldada del punto de soldadura. La masa lineal o peso lineal, peso metro en gramos por metro, se hace para el grafil, también se podría hacer para malla electrosoldada si tuviera una longitud de separación suficiente. Y los ensayos dimensionales, que son el desplazamiento entre resaltes, la altura de los resaltes. Esta altura de los resaltes se hace y se mide en el centro del resalte, y el ángulo de inclinación de los resaltes, para comprobar que tenemos los cumplimientos de los requisitos. En este video entramos a ver cómo es el ensayo de esfuerzo cortante. Acá tenemos la máquina de tracción.
Tenemos la cruceta, el grafil transversal, el longitudinal. Es el ajuste de la máquina para generar una carga en sentido longitudinal que va a tratar de separar esa unión soldada. La máquina, en el software, se va midiendo la carga de tensión o de cortante, en este caso sobre la unión soldada. Se puede medir en newtons o en esfuerzo o en unidades de carga. Unidades de carga newtons, esfuerzo megapascales, y básicamente determinar cuánta carga resiste hasta el corte de la soldadura. Y ahí ya reventó, desunió, y ese es el valor que debemos comparar con el requerido por la norma. Este aditamento que tiene, se observa allí, está normalizado en la NTC 5806, está normalizado y así se obtiene, digamos, el... Entonces, ya en la malla electrosoldada, las propiedades mecánicas mínimas que deben obtenerse son, en ese esfuerzo cortante en la soldadura, depende del grafil, o sea, está en función del diámetro nominal del grafil menor. El menor grafil, si ese grafil de menor tamaño es mayor o igual a 5.5 milímetros, el esfuerzo cortante mínimo es 241 megapascales, si lo estoy denominando en términos de esfuerzo, o si lo quiero denominar en términos de carga, newtons, sería multiplicar por el valor del área nominal de ese grafil. Lo podemos hacer en megapascales o en newtons, en esfuerzo o en carga. Si el grafil menor de la malla, de menor diámetro, es menor a 5.5 milímetros, ya ese esfuerzo cortante mínimo es 121 megapascales. De nuevo, si lo quiero en newtons, este valor multiplicado por el área nominal de ese grafil menor. Para resistencia a la fluencia, la mínima es 485 megapascales. Si digamos que esta resistencia la da obviamente el grafil, y recuerden, para grafil, si es grafil solo, como vimos anteriormente, es 515 megapascales, pero si el grafil va a ser utilizado para elaboración de malla electrosoldada, es de 485 megapascales, un poco menor. La resistencia a la tracción mínima es de 550 megapascales. Entonces, estos resultados de los ensayos, los fabricantes los reportamos en lo que llamamos certificado de calidad o reporte de ensayos. Es mejor hablar de reporte de ensayos que de certificado de calidad, en el cual hay unos parámetros mínimos. Acá se emite para cada factura o pedido del cliente y para un peso determinado. Se tiene la denominación, se tiene lote o colada, que este lote o colada, es lo que nos da la trazabilidad. Con el lote o la colada yo puedo saber en el proceso cuándo se fabricó, bajo qué condiciones, con qué materia prima. Puedo ir hasta al alambrón liso, puedo ir hasta la acería y mirar con qué chatarra se fabricó. Y digamos que nosotros reportamos como verdad ya con la composición química. No es obligatoria reportarla por norma, pero es un valor agregado que damos para los clientes. Bueno, que el cliente, ustedes conozcan con qué grado de carbono, por ejemplo, hicimos nuestra malla. Hay unos valores de referencia. La norma NTC 5806 nos lleva a la norma de alambrón liso NTC 330, que allá hay unos grados de acero, pero lo da como recomendación. Entonces, acá tenemos la composición química, tenemos las propiedades mecánicas, esas sí son de obligatorio reporte, la resistencia a la fluencia, la resistencia a la tracción, la resistencia al corte y el resultado del ensayo doblado. El ensayo doblado no debe, cuando es el doblado 90 grados sobre el bulón de 2 veces el diámetro o 4 veces el diámetro según aplique, no debe mostrar ninguna
grieta o agrietamiento, no se puede reventar ningún defecto superficial generado por el doblado. También se dan las características geométricas de espaciamiento entre resaltes y altura promedio del resalte. Digamos que estos valores son los comparables con la norma NTC 5806 y los ensayos se realizan conforme a métodos normalizados. Para el ensayo químico, para el ensayo de tracción, son métodos normalizados que están referenciados en la norma de producto, en este caso la NTC 5806. Hablemos un poco ahora del reglamento técnico. Les decía que en Colombia este producto está reglamentado, es decir, hay una resolución que obliga al cumplimiento de ciertas condiciones técnicas. Entonces, la resolución número 0277 del 2 de febrero de 2015, emitida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, expidió el reglamento técnico aplicable a alambre de acero liso grafilado y mallas electrosoldadas para el refuerzo de concreto que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia. Es decir, la fabricación, importación o comercialización de la malla electrosoldada en nuestro caso y el grafil debe cumplir este reglamento técnico. Acá vemos el detalle. Entonces, el reglamento técnico tiene unos requisitos mínimos de etiquetado, los cuales buscan es prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores. Todos nosotros somos consumidores y a la larga, así no sea directamente en el acero, pues todos vivimos en nuestros apartamentos, nuestras casas, nuestras viviendas, nuestras oficinas, y ahí somos consumidores finales del acero. Y la persona que fabrica, el constructor, ustedes como clientes, tienen derecho a conocer el producto y su procedencia, ¿no? ¿Y dónde encuentro esa trazabilidad de la procedencia y que el acero cumple las propiedades requeridas para resistir las cargas y los esfuerzos en la construcción? Está en la etiqueta. Entonces, hay unos requisitos mínimos de etiquetado, una información mínima que es país de origen, es decir, si ese es en Colombia o en otro país, aplica para mallas y grafiles, el nombre del fabricante o importador y la identificación del lote o de la fecha de producción. Recuerden, país de origen, nombre del fabricante o importador y la identificación del lote o la fecha de producción. Lo recomendable, el reglamento técnico exige conservar la etiqueta hasta el consumo de la última malla del paquete. Es mejor tener la etiqueta allí, visible. Yo recibo mi paquete y tener la etiqueta. Si yo soy comercializador de mallas, recibo un paquete, pues coloque la malla en la última, que se va a comercializar de último. Lo que nos exige el reglamento es que debemos tener la etiqueta visible y disponible para cuando nuestro cliente quiera saber, bueno, ¿y de dónde procede esa malla? Procede, mire señor, esta es la etiqueta y procede de este fabricante. Entonces, conservemos la etiqueta hasta el consumo o venta de la última malla del paquete para evitar, digamos, inconvenientes con los entes de control, porque el reglamento técnico nos da también, le da al país digamos, unas actividades de control. En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad gubernamental que controla el cumplimiento de este reglamento técnico. Entonces, acá tenemos nuestra etiqueta amarilla, Gerdau Diaco, donde tenemos país de origen, hecho en Colombia, nombre del fabricante, Gerdau Diaco, y la identificación del lote, que lo llamamos colada o lote, o fecha de producción, también, digamos que también tenemos ambas acá, colada y fecha. Tenemos información adicional, como la ubicación de la planta, el tipo de malla estándar, la norma, la denominación de la malla, en este caso XX159, entre paréntesis va el M159 que se utilizó en una norma anterior y el mercado la conocía como M, entonces para facilitar la tenemos acá, pero desde el punto de vista de norma es XX. Las medidas, 2.35 por 6 metros, la longitud
el número del paquete, las unidades y los sellos del Icontec que nos ha otorgado como garantía de que tenemos un certificado de conformidad emitido por el Icontec que cumplimos ambos, la norma NTC 5806 y el sello de producto con reglamento técnico de acuerdo a la resolución 0277 de 2015. Sin esos certificados de conformidad emitidos por el Icontec o por otro organismo que esté acreditado para ello, no es el único, no podemos comercializar ni fabricar mallas electrosoldadas en Colombia. Esto es importante, que el proveedor disponga de esos certificados de conformidad. Y eso es una garantía de calidad, porque para el Icontec conceder estos sellos de calidad, ellos hacen unas auditorías, toman unas muestras de producto, verifican que todo esté controlado, que tengamos un sistema de calidad, que tengamos un laboratorio que cumple con unos estándares de calidad para los ensayos, que tenemos el personal calificado, que tenemos el proceso realizado bajo condiciones controladas, y después de tener toda esa información y ir y atestiguar, ellos pueden tomar muestras en la producción, pero también pueden tomar muestras en el mercado, nos conceden ese certificado de conformidad, el cual está disponible pues para todos ustedes, nuestros clientes. Es importante tener en cuenta que el certificado de conformidad se otorga para un fabricante y adicional para unas referencias. Por yo tener un certificado de conformidad no significa que puedo fabricar cualquier referencia de malla, no. Yo solo puedo fabricar y comercializar las referencias de mallas que se encuentran en el listado de referencias certificadas por el Icontec, que están anexas al certificado de conformidad emitido por ellos. Muy bien, continuando con el reglamento técnico, adicionalmente a los requisitos de identificación en la etiqueta, tiene unos requisitos de identificación del grafil, que los vimos al comienzo, que es las marcas que debe llevar el grafil con dos datos importantísimos, que son el logotipo o nombre del fabricante, nosotros vimos GG Diaco, y la designación del grafil, comenzando por una D y siguiendo con el diámetro nominal del grafil, como vemos acá en la norma, en la tabla. Son requisitos de marcado del grafil, para que ustedes como clientes puedan identificar el fabricante y el diámetro fácilmente del grafil. Adicionalmente, se tiene, digamos, que cumplir con una masa nominal, que ya hablamos, una masa nominal unitaria, con una tolerancia de más o menos el 6%, y la altura mínima de los resaltes por cada denominación. Y esta es la nota que les decía respecto a estos grafiles de 4455. Entonces, estos diámetros solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas, dice el reglamento técnico. Y al decir el reglamento técnico y al yo tener un certificado de conformidad emitido por el Icontec, obviamente en ese certificado de conformidad están para grafil, están exentos, no están en el certificado estos grafiles 4, 4, 5 y 5, siempre y cuando no vayan para malla electrosoldada. O sea, yo no tengo un certificado de conformidad para vender grafil de 4, 4, 5 o 5 como grafil. Por ende, no lo puedo comercializar, lamentablemente. Si hay algunas aplicaciones para estos, pues las tolerancias en construcción me permiten, son más o menos amplias. Entonces yo, si lo necesito utilizar como grafil solo, pues la recomendación es utilizar el grafil de 5.5 milímetros, que es el que más pequeño que se puede comercializar. De resto, solamente puedo hacerlo para elaborar mallas electrosoldadas, 4, 4, 5 o 5. Muy bien, ya para terminar, entonces hablemos un poco del uso de las mallas electrosoldadas. Ten en cuenta que la utilización de los productos de acero, el acero es el material de construcción por excelencia, gracias a su rigidez, resistencia, ductilidad.
depende mucho del elemento estructural donde lo voy a utilizar. Entonces, las mallas electrosoldadas, su aplicación principal es para refuerzo de concreto, proporcionando el refuerzo estructural necesario, y algunas de ellas son losas de cimentación, entrepisos, pavimentos rígidos, revestimiento en silos, bóvedas, túneles, canales, muros divisorios de carga, en elementos prefabricados, como tubos de concreto, vigas pretensadas, y también para refuerzo en mampostería, muros de mampostería. En general se usa donde se requiere una rigidez elevada, una buena rigidez, ya que el proceso de trefilado o laminado en frío te eleva mucho la rigidez del acero. Donde necesito mucha rigidez, allí utilizo la malla electrosoldada, obviamente conservando, digamos, los requisitos ya del cálculo estructural y requisitos de ductilidad sobre todo. Hay que tener en cuenta que la malla electrosoldada no es tan dúctil como las barras de acero de refuerzo corrugado son barras de alta resistencia y alta ductilidad. Por el proceso en frío de estas mallas electrosoldadas, la ductilidad es baja, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Para edificaciones, donde aplica en Colombia por ley el reglamento de construcción sismo resistente en su versión actual NSR 10, nosotros sabemos que Colombia tiene una sismicidad intermedia y alta en la mayoría del territorio. El 84% de las personas en Colombia vivimos en zonas de amenaza sísmica intermedia o alta, pero también hay unas zonas de amenaza baja. Entonces, para edificaciones, algunas aplicaciones que se pueden mirar en el NSR 10 son para amenaza sísmica baja en muros sometidos a carga axial, para amenaza sísmica intermedia o alta, en muros estructurales, pero en casas hasta 3 pisos, en diafragmas o entrepisos, en losas sobre el terreno, para casas de 1 o 2 pisos, para refuerzo del revoque y entrepiso, en estructura metálica, estas losas compuestas, se utiliza la malla electrosoldada para resistir esfuerzos de retracción y temperatura solamente, no resisten otros esfuerzos sino de retracción y temperatura. Y una aplicación que no se utiliza por lo general, porque la malla no se utiliza como estribo por lo general, pero digamos que se podría aplicar como estribos resistentes a esfuerzos cortantes en algunas aplicaciones. Es importante tener en cuenta que el NSR 10 dispone de diferentes materiales de refuerzo, como son la barra corrugada, las mallas electrosoldadas, los grafiles, las barras lisas en algunos casos, pero ya la aplicación específica en un elemento estructural debe ser de acuerdo a la exigencia y a las reglas del mismo reglamento, ¿no? Entonces, si usted va a diseñar un muro, pues debe ir a la sección de muros, mirar todo el sistema. Todo eso lo conocen los calculistas, los ingenieros calculistas, que son los expertos en saber cómo usar estos aceros, cómo usar la malla, cuándo se puede solita, cuándo necesita utilidad. Si hay un elemento que necesita utilidad, pues normalmente no debe ir malla solamente, sino que debe ir acompañada de barras dúctiles. Entonces es importante tener en consideración el conocimiento y la experticia de los calculistas, que son los expertos en el diseño estructural, ¿no? Otros usos en puentes, como refuerzo transversal, en elementos sometidos a cortantes, como estribos en elementos de torsión. Hay que ir al CCP 14, que es el Código Nacional de Puentes, para ver si tiene algún requisito adicional de ductilidad, por ejemplo, en refuerzos de retracción y temperatura, en pisos sobre el terreno, pavimentos de concreto, elementos prefabricados, en muros de contención. También son otros usos de las mallas electrosoldadas. Y hay algunos aspectos donde también hay algunas tolerancias, algunas dudas que en general en el mercado se tienen. El primero de ellos es respecto a las uniones sueltas. Las uniones sueltas, las uniones de la soldadura, hay una tolerancia del 1% del número total de uniones en el panel. Entonces, si yo tengo un panel de
digamos una malla de separación 150 por 150, 16 grafiles longitudinales, 20 y tantos grafiles transversales. Entonces, el 1% de esas uniones se pueden estar sueltas siempre y cuando que no más de la mitad de ese número máximo se ubiquen en un mismo alambre, en una misma, en la parte longitudinal. Hay cierta tolerancia para esto. El óxido. El óxido, tenemos que los productos de acero son 98-99% hierro, y el hierro en la naturaleza se encuentra oxidado. Lo que hacemos las siderúrgicas por lo general es separar ese óxido, sacarle la parte metálica, el hierro metálico, y llevarlo, digamos, a una forma útil. Sin embargo, cuando el acero, que es casi todo hierro, vuelve a estar en contacto con el ambiente, con la humedad, con el agua, con la temperatura del ambiente, tiene la tendencia natural a volver a su estado original. Entonces, el óxido es proceso de oxidación o corrosión, es un proceso natural, y de qué tanto afecta va a depender de cuánto tiempo o cuánto ha sido la afectación, si es generalizada, si es localizada la oxidación. Y lo que dicen las normas basadas en estudios científicos es que el óxido o las irregularidades de la superficie no son causa de rechazo siempre y cuando la malla no haya perdido sus propiedades. ¿Y cómo sé yo si la malla ha perdido sus propiedades por oxidación? Pues tomo una muestra, una probeta, la limpio le limpio el óxido con un cepillo de alambre y le hago los ensayos. Ensayo de masa lineal, verifico que la masa esté cumpliendo las tolerancias requeridas. Ensayo de tracción, ensayo de resistencia al corte, y si cumple, la malla, digamos, está apta para el trabajo. Por reglamentación, pues, ustedes como clientes necesitan tomar algunas muestras. Entonces, hay unas recomendaciones en cuanto a la toma de muestras y unos requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para poder hacer el ensayo adecuadamente. Por ejemplo, acá vemos unas dimensiones mínimas para el ensayo de esfuerzo cortante. Mínimo debo tener 25 milímetros al lado y lado de la unión soldada, 50 en la parte longitudinal corta, 120 en la parte longitudinal larga. Esto se debe respetar. Se deben tomar 4 muestras de diferentes puntos. Y lo que se hace usualmente y lo recomendable es tomar una sección de transversal completa, del ancho completo, y una longitud de mínimo 80 centímetros. De ahí de esa probeta o de esa muestra, el laboratorio puede obtener todas las muestras necesarias. Igual para el ensayo de doblado, y se debe tener en cuenta, digamos, que cualquier corte debe hacerse a una distancia mínima de 25 milímetros de la unión soldada.